Hola amigos y amigas de Fotogario. En este vídeo que os presento hoy, que forman parte de una serie de vídeos que comienzan con este primer vídeo, quería mostraros un poco sobre fotografía analógica. ¿Y por qué? Pues veréis, yo llevo mucho tiempo trabajando con cámaras digitales y desde hace mucho tiempo también, cuando trabajo con las cámaras digitales, siempre me pregunto cómo harían en el siglo pasado los fotógrafos de fauna e incluso los fotógrafos de deportes, todos los fotógrafos que hicieran fotografía de acción, cómo lo hacían para trabajar con cámaras analógicas en las que había que enfocar manualmente con el anillo de enfoque y no había prácticamente ningún automatismo en las cámaras. Ya os digo, siempre que trabajo ahora en digital me pregunto cómo sería, así que por fin me he decidido a intentar resolver esa pregunta. Más que nada voy a intentar experimentar con diferentes cámaras analógicas reflex, cómo es trabajar con ellas e intentar hacer fotografía de fauna. Mi idea con esta serie de vídeos es probar diferentes cámaras reflex analógicas de la marca Nikon para ver qué experiencias y qué sensaciones tengo con ellas y también comentaros cuál de los modelos que voy a ir probando sería quizá el más adecuado para hacer fotografía de fauna o fotografía de acción. Para este primer vídeo he decidido utilizar la que algunas personas dicen que es una de las mejores cámaras de la historia de Nikon, que es la Nikon FM2. Nikon FM2 es una cámara reflex analógica y además es completamente manual. Para este primer vídeo, con la Nikon FM2, elegí una localización muy sencillita. Elegí un mini zoológico de estos que hay en pequeñas ciudades, en las que normalmente tienen fauna regional, fauna local, y la idea era recorrer el mini zoo tranquilamente, haciendo fotografías de los animales que allí tenían, con una cámara completamente manual. Pero dejemos que el fotogario del mini zoo os explique bien cómo cargar el carrete en esta cámara y que veáis sus primeras impresiones haciendo fotografías en el mini zoo. Hasta ahora, chicos. ¿Qué tal, chicos? Como ya os ha dicho el Raúl del futuro, voy a comenzar esta serie de vídeos de fotografía de fauna en analógico con cámaras de carrete, cámaras analógicas. Comienzo con la Nikon FM2. Voy a probar la cámara Nikon FM2 con un carrete de 35 milímetros, 36 exposiciones, pero es un carrete de diapositivas. No hay diferencia entre el carrete de negativo y de diapositiva, simplemente hay diferencia en la manera en la que se revelan y en las tonalidades que dan. Pero bueno, esto para ahora mismo no nos importa. Lo que nos importa es que es un carrete bastante antiguo, creo que es de 2004, así que no estoy seguro de si esta prueba va a salir bien, pero sé que la cámara funciona. Si no obtenemos fotos es por culpa del carrete. Voy a probar la cámara con tres objetivos que tengo, que son objetivos fijos. El primero, este es un 135 milímetros, que es un 2.8.
Luego tengo por aquí un 28 milímetros 2.8 también. Este es serie E, este es serie D y tengo un 50 milímetros 1.8 que también es serie D. Es la serie anterior a la serie G, que son los objetivos que utilizan las cámaras digitales de Nicola ahora mismo. Voy a probar la cámara con estos tres objetivos y con un carrete de diapositivas que está caducado, de 2004, y que en principio no sabemos si va a funcionar. ¿Qué puede fallar? Creo que nada. Seguidme. Nada más comenzar a fotografiar cometí el primer error. El carrete que yo había puesto tenía un valor de sensibilidad ASA de 200 y la cámara estaba preparada para un carrete anterior en blanco y negro de ASA 400. Es decir, olvidé poner el valor correcto de sensibilidad ASA. Eso hizo que el fotómetro de la cámara me calculara una velocidad de exposición errónea. Al tener la cámara fijada a un valor de 400 ASA y fijar manualmente una apertura de diafragma de 2.8, el fotómetro me decía que tenía que disparar a velocidades de obturación más altas de lo que en realidad debería de disparar, ya que la sensibilidad ASA era en realidad 2 pasos menor. El resultado es que las primeras fotos que hice en el Mini-Zoo salieron demasiado oscuras. Si no entendéis todo este barullo, podéis darle un ojo más abajo en la cajita de descripción de este vídeo a un enlace que tengo en el blog de Fotogario sobre los parámetros de la cámara. Una vez que me di cuenta del error y coloqué el valor correcto de ASA en la cámara, el fotómetro ya calculaba el valor correcto del tiempo de exposición necesario para esos valores de ASA y de apertura del diafragma. Entonces llegó mi segundo problema, el enfoque manual. Atinar girando el anillo de enfoque para enfocar a un sujeto no es tarea fácil, si casi toda tu vida has dejado que las cámaras digitales enfocaran por ti automáticamente. Muchos de mis sujetos del Mini-Zoo estaban quietos, sí, es cierto, y aún así, a veces el enfoque se me iba a los árboles que había por delante o por detrás del sujeto. Después de varias pruebas, en cuanto controlé un poco el enfoque manual, las fotos comenzaron a estar mejor enfocadas y correctamente expuestas. Aún así, podréis observar que la calidad de las fotos no es muy buena, que digamos. En este caso, yo lo achaco en parte debido a mi pericia con la cámara analógica, pero sobre todo al estado del carrete. Ya os he comentado que para esta prueba utilicé un carrete caducado de 2004. Con el paso de los años, la película química pierde sus propiedades, pierde su recubrimiento químico. Es por ello que muchas de las fotos que hice, aunque están bien expuestas y bien enfocadas, no han captado bien los colores de los animales y el entorno en el que estaban. Fijaros en este lince ibérico al que disparé a través del cristal de su jaula. Otras fotos parece que tienen mucho grano. En digital hablaríamos de que la imagen tiene mucho ruido, provocado por utilizar un valor ISO muy elevado. En este caso, en analógico, es provocado por el carrete, porque está caducado y porque las sales de plata han perdido su eficacia. Bueno, chicos, esto ha sido una primera prueba con la cámara analógica y yo estoy bastante desentrenado con este tipo de cámaras. Pero creo que mi primera conclusión es que utilizar una cámara completamente manual para fotografía de fauna es realmente complicado, bastante complejo. Tenemos bastantes factores a tener en cuenta y parámetros que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que manejar manualmente o que tenemos que calcular de cabeza. Si la cámara tiene un fotómetro, el fotómetro nos puede ayudar a calcular el tiempo de exposición que tenemos que colocar aquí en esta ruletita, el 1 partido lo que sea de segundos de exposición, siempre y cuando tengamos bien establecido el valor de la sensibilidad de nuestro carrete, la sensibilidad ASA, lo que hoy en día se llama ISO en digital, y siempre y cuando tengamos un valor de diafragma, de apertura del diafragma, bien establecido. Pero para ello lo primero que tenemos que hacer es encuadrar la escena, enfocar bien al sujeto que queremos. Si el sujeto se está moviendo ya tenemos un problema, porque entre que calculamos, giramos ruletitas, giramos diafragma, pues seguramente hayamos perdido el enfoque de ese sujeto si se ha movido. Así que utilizar este tipo de cámaras completamente manuales puede ser bastante complejo.
Aún así, pienso que con práctica y con experiencia sí se podría utilizar una cámara manual para hacer este tipo de fotografía. De hecho, en el pasado se utilizaban este tipo de cámaras para hacer este tipo de fotografía. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues otra de las conclusiones que os quería explicar es que en fotografía analógica los buenos resultados son una mezcla de varios factores. Primero, que el fotógrafo sea hábil, que tenga pericia, que tenga experiencia manejando la cámara. Pero a partir de eso, dependiendo de qué tipo de película fotográfica utilicemos, los resultados serán mejores o no. Aparte de eso, hay otro factor que influye en si la fotografía analógica va a ser buena o no, y es el revelado. Si después de hacer una fotografía analógica, cuando yo saco mi carrete y revelo ese carrete, los líquidos que utilizo no son los adecuados, o el proceso que utilizo no es el adecuado, todo esto va a afectar a la calidad de la fotografía. Es decir, que en fotografía analógica hay muchas cosas, aparte de lo bueno o malo que sea el fotógrafo, que pueden afectar a lo buena o mala que sea la imagen que obtenemos al final. En cualquier caso, la Nikon FM2 es una de mis cámaras analógicas favoritas. Yo la utilizo mucho, la utilizo muchísimo, de verdad, cuando salgo a hacer fotografía por la ciudad o incluso fotografía de fauna, porque, aunque es completamente manual, es fantástica de utilizar, muy intuitiva y muy sencilla. No sé cómo empezar. Pues enfocar bien. Yo es que me estoy yendo del 3-1 y punto com. El carrete lo tenemos que poner de esta forma. Vamos a subir la manivela. No me está gustando nada esta presentación. Y ahora ya podemos bajar esto. Chuc, chuc.